Solo hace falta un mal día para sumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura. Así de lejos está el mundo de donde estoy yo, a un solo día. ¿Psicópata o sociópata? Entre la similitud y lo aparente. La figura del psicópata, posiblemente uno de los íconos más importantes dentro de la ficción. Esto lo podemos encontrar en distintos medios, como a su vez en distintas épocas. Este no discrimina del medio, puede ser encontrado en libros, en películas o en series. Desde los años 90 con distintas películas de terror, como lo pudo haber sido Halloween en su momento, con Michael Myers como esta figura antagónica, siendo él el psicópata que va a estar detrás de la protagonista, como a su vez lo podemos encontrar en series actuales producidas por Netflix, como son Jeffrey Dahmer, la cual es basada en una historia real sobre un psicópata. Pero realmente, ¿qué sabemos acerca de los psicópatas y los sociópatas? ¿Es verdad esta figura que hemos creado acerca del asesino serial? La intención de este video es tratar de demostrar y enmarcar cuáles son las principales características de un sociópata y un psicópata. Para entender la importancia del tema es necesario especificar cuál es la definición de psicópata y sociópata. Para esto no existe un censo científico el cual deje claro una definición para estas. No obstante, existe su definición dentro del DSM-5, el cual es el diccionario que contiene dentro de sí todas las patologías pertenecientes a la psicología y psiquiatría. Debido a que ambos términos forman parte de la categoría trastorno antisocial, es fácil poder confundirlas entre ellas. Es por eso que les traemos sus diferencias, las cuales fueron consultadas durante la investigación. Empecemos con una de las más importantes. Un sociópata se hace y un psicópata nace. La psicopatía es una enfermedad mental con la que se nace, pues tiene su origen tanto en la genética como en las alteraciones químicas durante el desarrollo cerebral. Es por eso que un psicópata nace y no se hace. En cambio, con la sociopatía no se nace. Claro que la predisposición genética y las alteraciones cerebrales son factores a tener en cuenta. Los verdaderos desencadenantes son las situaciones de vida, como por ejemplo haber sufrido maltrato infantil. Por ello, la patología no se tiene desde el nacimiento, sino que suele aparecer alrededor de los 15 años. Un sociópata se hace, no se nace. Con esta característica quiero aclarar que no por haber sufrido un maltrato infantil o otras situaciones de vida difíciles en la infancia, iba tan bien. Seguimos con otra de las diferencias más relevantes a nivel psicológico. Un sociópata es impulsivo y un psicópata es frío. Mientras que un sociópata suele ser impulsivo y compulsivo, un psicópata es frío y calculador. Es por ello que los sociópatas suelen actuar sin pensar en las consecuencias de sus actos, dejándose llevar por sus emociones más impulsivas. En cambio, un psicópata nunca dejará que sus emociones lo controlen, más que nada porque su rango emocional es muy limitado. Los psicópatas analizan perfectamente las consecuencias de sus actos, lo controlan todo, piensan siempre con la mente fría y no dejan nada al azar. La impulsividad es un rasgo que no existe en la psicopatía. La tercera característica nos dice que un psicópata es encantador a nivel social, un sociópata un antisocial. Un sociópata es una persona que padece un trastorno antisocial de la personalidad, por lo que es evidente que tendrá enormes dificultades para socializar con otras personas. Sus habilidades sociales son nulas, por lo que tiene muchos problemas para tener relaciones con otras personas. Un psicópata es justamente lo contrario. Se trata de personas con unas habilidades sociales y comunicativas al alcance de muy pocos, por lo que son muy sociables y resultan encantadores para los demás. De hecho, este encanto es una de sus mejores armas para manipular a los demás. Otro
Otro de los rasgos más relevantes es que un psicópata no tiene empatía hacia nadie, un sociópata sí. La psicopatía es la falta total y absoluta de la empatía. Un psicópata no podrá ponerse nunca en el lugar de nadie, ni siquiera de sus personas más cercanas. Es totalmente incapaz de sentir empatía ni por sus padres. En cambio, un sociópata, pese a que la falta de empatía es un rasgo importante, esta falta de empatía no es total. Los sociópatas suelen sentir empatía por sus seres queridos. El problema es que los sentimientos de todos aquellos que están fuera de su círculo social no les importan para nada. La quinta característica nos habla sobre la violencia. Solemos pensar que los psicópatas son todos unos asesinos en serie, y no es tan así. De hecho, la violencia es un rasgo poco común en ellos. Hay excepciones, como en todo, pero lo cierto es que la violencia y la agresividad es mucho más frecuente en los sociópatas. Esto está directamente relacionado con la impulsividad propia de un sociópata. Los psicópatas, más que violencia, utilizan su inteligencia para manipular y conseguir lo que quieren. La sexta característica nos habla sobre las enfermedades mentales. Mientras que los sociópatas, además de este trastorno antisocial de la personalidad, suelen padecer otras patologías como la ansiedad o la depresión, los psicópatas no tienen por qué sufrir otras enfermedades mentales. Hay excepciones, claro, pero la relación de la sociopatía con otros trastornos psicológicos es mucho más fuerte. No olvidemos que un sociópata ha experimentado sucesos que la han llevado a padecer esta condición, por lo que es muy habitual que dichos sucesos hayan desencadenado otras enfermedades. En la psicopatía, al no estar asociada a eventos de la vida, no tiene por qué haber otras patologías asociadas. La séptima y última característica nos dice que un psicópata es más estable emocionalmente que un sociópata. Y cuando decimos más estable emocionalmente, nos referimos a que un psicópata tiene un rango muy limitado de emociones. Prácticamente no puede sentir ninguna emoción, cosa que le permite ser frío y totalmente carente de empatía. En cambio, los sociópatas sí experimentan muchas emociones de forma muy intensa, lo que los lleva también a ser más impulsivos. En más de una ocasión se habla de cómo la realidad es capaz de superar lo ficticio. Si bien al inicio de este video mencionábamos personajes como Michael Myers, los cuales son un ejemplo de psicopatía dentro de la narrativa, en la realidad también podemos encontrar personajes con cualidades psicopáticas y sociopáticas. Dentro de estos últimos podemos encontrar personajes como son Adolf Hitler, Iván el Terrible, Stalin y Enrique VIII, personajes los cuales se vieron afectados por el contexto social que estaban viviendo. Ejemplo de ello es Hitler, el cual el principio de su edad se desarrolla dentro de la Primera Guerra Mundial. Dentro de los psicopáticos podemos encontrar personajes como son Ted Bundy, John Wayne Gacy, Charles Manson y Andrei Chikatilo, los cuales son psicópatas y sus estudios demostraron que son personas las cuales contaban con estos rasgos desde una edad temprana. Desde su infancia habían manifestado todas estas actitudes y por tanto se les puede clasificar como personas las cuales son psicópatas. Tras lo expuesto y analizado previamente dentro del video, podemos concluir que el nivel de dificultad para identificar y atender estos trastornos antisociales es alto, debido al poco estudio que se realiza. Esto es causado gracias al nivel de la complejidad que presenta la mente humana. Es importante aclarar que no todo diagnóstico de psicopatía o sociopatía traerá consigo actitudes de violencia.